Ya son las 10 de la mañana con 31 minutos y estamos de vuelta para lo que también estuvimos anunciando el día de hoy en el contexto de elecciones testamentales de la Universidad de Santiago de Chile y también en el escenario de segunda vuelta en la definición de integrantes del Consejo Universitario. Radio USACH va a estar dando espacio para exposición de propuestas de las candidaturas que se votarán en esta etapa. Es el caso de aquellas que están inmersas en la elección de representantes universales del estamento académico y particularmente en este caso estaremos junto a los académicos Pedro Chaná, candidato perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas, e Igor Gojkovic, candidato de la Facultad de Humanidades, que se van a estar enfrentando ideas, propuestas el día de hoy y particularmente mañana en lo que va a ser la segunda vuelta. Yo quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos hoy día en nuestra emisora. ¿Cómo están? Bienvenidos. Profesor, acerca un poquito el micrófono además ahí. Gracias por acompañarnos, primero que todo. Gracias por la oportunidad. Encantado. Bueno, vamos a desarrollar 4 temáticas o 4 ámbitos en esta estructura que hemos propuesto el día de hoy para conversar y con tiempos también establecidos para llevar adelante estos temas, desarrollar estos temas. Uno de ellos tiene que ver con principales propuestas que traen para nosotros, lo otro expectativas con miras al nuevo Consejo Universitario. Además, vamos a invitar a hacer preguntas cruzadas particularmente a cada uno de ustedes y un mensaje final con el que vamos a estar cerrando entonces esta oportunidad de conocer sus puntos de vista. Voy a partir en este primer elemento con el profesor Chaná en lo que tiene que ver con las principales propuestas de su candidatura. Profesor, le doy sus minutos para que empecemos esta conversación. Perfecto. Primero mencionar que estoy muy contento de que esto esté ocurriendo, que esta posibilidad de debatir, que es parte de la esencia de un proceso democrático y que se genere diálogo, lo que debería haber sido para todas las candidaturas, porque realmente esto ha sido un proceso muy acelerado y que nosotros como propuesta, y ya es una propuesta en sí, que pues, si yo soy elegido, voy a trabajar para que esto no suceda y que haya más debate, haya más conversación y bueno. Después, yendo a una cosa más estructurada, digamos, articular las facultades. Creo que nuestra universidad tiene una característica esencial, que es una universidad que tiene técnica, ¿no es cierto?, que tiene muchas diferentes disciplinas y que estas disciplinas deben trabajar más en conjunto, generar sinergia. Yo he estado en el tiempo trabajando mucho en eso. Yo personalmente me caracterizo por trabajar con humanidades, trabajar con ingeniería y creo que eso es un tremendo potencial de las cosas que me enamora de mi universidad. Por otro lado, creo que evidentemente la historia y el momento habla de que necesitamos preocuparnos del bienestar estudiantil, del bienestar de nuestros colegas. O sea, yo siento que una de las cosas que tú escuchas en todos los colegas es estar fatigados. Ese es como el gran tema del momento. Y eso tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ver un proceso que hay que reconocer, la trayectoria de la gente, etcétera. Después vamos a lo que es el gobierno propiamente tal. Y obviamente que todas estas ideas que son, todos yo creo que compartimos la idea, hay que bajarla en una viabilidad económica, sin duda, eso siempre es así. Pero siento que esa viabilidad económica es posible y que es posible mejorar, manejando la burocracia. Creo que en nuestro país peca de burocracia, es un tema muy relevante y que hay que trabajar por acelerar este proceso con la tecnificación, con el proceso de mejorar los software. Nos tenemos un montón de software que no dialogan entre sí y todo eso hay que abordarlo, digamos. Y evidentemente que todo esto tiene que ser en un contexto participativo, que la testamentalidad que llega a instalarse, creo que es el gran desafío que tenemos como consejo, independiente que gane o no ese puesto, el consejo tiene que abordar ese tema. Y finalmente la misión, ¿no es cierto?, es la docencia, pero yo creo en una docencia situada, en una docencia con enfoque de territorio. Y eso es lo que yo he trabajado. Mira, en este momento yo soy médico y mi ejercicio docente y profesional es en Lo Espejo. Y creo que es fundamental esto, o sea, es fundamental lograr que el desarrollo del conocimiento impacte en la sociedad y que impacte directamente a través de perspectiva de género, a través de inclusión, etcétera. Muchas gracias, profesor, por esta primera intervención. Vamos a ir ahora también con estos 3 minutos que tiene el profesor Igor Gojkovic. Empieza a correr su tiempo, profesor.
Bueno, yo he tenido ocasión de participar desde la génesis del proceso de democratización en la universidad y en particular desde la creación del Comité Triestamental del Estatuto Orgánico, que en definitiva formuló los votos que fueron debatidos posteriormente en el Consejo Académico para los efectos de ser plebiscitados posteriormente. Y a partir de esa experiencia y de lo que fue en definitiva el estatuto orgánico que nosotros actualmente tenemos, el decreto con fuerza de ley que nos regula en este minuto, uno entiende y asume que las funciones que el Consejo Universitario va a tener son muy específicas, muy explícitas, digamos, en términos de lo que señala en este caso el texto o la norma. Y esas tienen que ver básicamente con dos cuestiones a mi juicio que son particularmente relevantes hoy día. Una, con lo que es el acompañamiento en las definiciones de la política universitaria y en segundo lugar en la supervisión de la ejecución de esa política universitaria. Y en ese sentido, a mi juicio, es particularmente relevante que el conjunto de la comunidad universitaria tenga la capacidad de expresar y manifestar aquellos elementos que de una u otra manera permiten validar aquellos aspectos que se están decidiendo y que se están implementando y aquellos que eventualmente necesitan ser corregidos y enmendados. De manera tal que la participación nuestra en esa instancia en particular, es decir, de todos quienes vamos a ser en un momento determinado integrantes del Consejo Académico, tiene que ver precisamente con estas dos potencialidades que eventualmente podemos desplegar. Acompañar la definición de la política universitaria por una parte y supervisar la implementación de la misma. Y en ese sentido a mí me parece que es hoy día una tarea inmediata, dados los niveles de participación que tuvimos en este último evento electoral, que son particularmente altos entre los académicos, bastante altos entre los funcionarios, pero bastante bajos entre los estudiantes, el fortalecer las instancias y los procedimientos de participación, mucho más en un contexto, como señala Pedro en su intervención reciente, donde evidentemente el manejo de la información no fue el suficientemente claro, preciso o eficiente y que hace que en definitiva una parte importante de quienes integran esta comunidad queden al margen precisamente de la toma de decisiones respecto a asuntos tan gravitantes como puede ser en este caso la elección de autoridades colegiadas o unipersonales. En ese sentido, el fortalecimiento de una cultura de participación democrática, a mi juicio, es una tarea prioritaria, reitero, no solo para el Consejo, sino que para el conjunto de la universidad, y mi principal propósito en ese sentido tiene que ver con esa dirección. Gracias, profesor. Vamos a ir ahora al otro tema que hemos propuesto el día de hoy y que de alguna manera han abordado en forma tangencial, pero que quiero ahondar un poco más y que son las expectativas con miras al nuevo Consejo Universitario. Obviamente hay propuestas que van de esa mano, pero me imagino que desde la perspectiva global de funcionamiento también hay aspiraciones en ese sentido. Profesor Gojkovic, le dejo espacio también para que podamos hablar de esas expectativas. Bueno, hay que hacerse cargo, entre otras cosas, de que los procesos de democratización son evidentemente complejos y sin lugar a dudas enfrentan múltiples obstáculos, digamos, a lo largo de su desarrollo. Las universidades a las cuales nosotros nos incorporamos, en mi caso a partir de 1996, eran universidades reguladas y en buena medida intervenidas por el autoritarismo. Un autoritarismo que en términos formales había sido dejado de lado hacia 1990, pero que en la práctica seguía de una u otra manera invadiendo el tejido social, político y cultural de la institución, de la Universidad de Santiago de Chile. Por lo tanto, erradicar esas expresiones o manifestaciones de autoritarismo tiene que ver, evidentemente, con los cambios, las transformaciones en las normativas y en los cuerpos que de una u otra manera organizan y conducen la universidad, pero tiene que ver a su vez también con cambios profundos en la forma en cómo nosotros entendemos el quehacer de la política universitaria. Y en ese sentido, a mi juicio, es donde radica el gran desafío que tenemos hoy día como Consejo Universitario, es decir, en generar condiciones desde el punto de vista político para avanzar precisamente en un proceso de transformación de la universidad en una institución efectivamente democrática, participativa, triestamental, inclusiva y diversa. Pero para ello, reitero, es indispensable profundizar en los cambios institucionales que estamos viviendo. En ese sentido, yo tengo absoluta confianza en que el actual Consejo Universitario, por su composición y por sus características, no solamente tiene una tarea y un desafío importante, sino que tiene la voluntad y la disposición política para avanzar de manera resuelta en esa dirección. Voy también con usted, profesor Chaná, a hablar un poquito de esas expectativas que se manejan en torno al quehacer de este nuevo Consejo Universitario. Le dejo también su tiempo. Mira, me alegra coincidir con el profesor, Igor, porque realmente hay coincidencia plena en eso. Pero yo le agregaría una capa que es una capa de pasión, una capa de ir a poner el corazón en este proceso, porque si bien es cierto la reflexión política es fundamental, creo que no es suficiente.
creo que se requiere un cambio cultural que vaya a atacar al patriarcado, que vaya a desestructurar todos estos procesos que tenemos insertos en nuestra sociedad, y eso es muy difícil. Creo que uno es ponerle mucha expectativa probablemente al Consejo, pero uno tiende a ser idealista y cree que vamos por lo imposible, que está ahí a la puerta en el horizonte y que nos guíe hacia allá. Y en ese contexto, claro, la reflexividad, el punto crítico del diálogo es fundamental. Obviamente superar modelos que tenemos muy arraigados de gestión vertical por una lógica de cooperación, que eso es fundamental. Y eso va más allá que el reglamento, digamos. Y convertir, este Consejo en una posibilidad de convergencia de distintos estilos y de diálogo, y de entenderse y escucharse. Yo voy por eso. Yo quería recordarles que estamos en estos momentos dialogando y conociendo los puntos de vista de los académicos Pedro Chaná, candidato perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas, e Igor Goikovich, candidato de la Facultad de Humanidades, que están particularmente llamados a ser parte de la segunda vuelta en lo que son representantes universales del estamento académico en el Consejo Universitario, algo que se va a estar desarrollando en las próximas horas, esa elección. Cambiamos ahora de temática y vamos a estas preguntas cruzadas que le hemos propuesto el día de hoy para que puedan realizar. La primera, invito ahí al profesor Goikovich que haga su pregunta al profesor Chaná. Le escuchamos. Sí, muy fraternalmente en todo caso. Yo leí con bastante atención la propuesta que usted, profesor, presentó a estas elecciones de Consejo Universitario, y uno de los elementos que me llamó la atención y que evidentemente comparto plenamente con usted tiene que ver con lo que usted denomina como la investigación de alto impacto. Me gustaría saber en ese sentido cuáles son los criterios que ordenan esa investigación de alto impacto y qué rol juegan en ese contexto las ciencias sociales y las humanidades, a propósito de que evidentemente ese es quizás uno de los aspectos que ha generado más controversia en la relación que en este caso han tenido las facultades que se vinculan precisamente con las ciencias sociales y las humanidades y los equipos técnicos vinculados a investigación y a docencia de posgrado a nivel de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo se entiende en ese sentido esta investigación de alto impacto? Mire, creo yo que el proceso tiene que ver con el objetivo final. ¿Ya? Hay que ordenar el tema. El objetivo es llevar bienestar a la población. Es ahí donde está. Y para llevar bienestar tiene que uno ser pertinente, tiene que ser adecuado y obviamente que una vez que uno define ese objetivo de llevar ese espacio de bienestar a la población, tiene que ir a buscar dentro del proceso universitario cuáles son los desarrollos académicos que pueden traducirse en eso. En mi experiencia personal, yo trabajo con humanidades, tengo colaboradores con humanidades y que el lenguaje, ponte tú, para nosotros es muy relevante. Yo soy neurólogo y trabajo el tema del lenguaje, entonces hemos trabajado en conjunto con profesores de humanidades este proceso. Con ingeniería lo mismo. Trabajamos investigación que tenga un sentido para solucionarle el problema a las personas. Y eso yo creo que es la universidad. La universidad es el espacio de generación de conocimiento que lleve una innovación, pero es una innovación que no es para el enriquecimiento personal de un equipo, sino que para que la sociedad se enriquezca con estos desarrollos, que la sociedad obtenga beneficios de estos desarrollos. Por lo tanto, yo le diría que veo una investigación con sentido, muy centrada en lo local, muy respondiendo a las necesidades de nuestro país. Nos queda todavía tiempo de respuesta. No sé si quiere contrapreguntar algo, profesor. No, me queda absolutamente claro. Perfecto. Vamos ahora con la pregunta del profesor Chaná, el profesor Goikovich. En el artículo 5 que nos obliga, ¿no es cierto?, el Código Orgánico, nosotros debemos defender, ¿no es cierto?, estar preocupados, ¿no es cierto?, del pluralismo, de la responsabilidad social, que es un poco lo que estábamos conversando previamente, de la igualdad de oportunidades, de la participación democrática, y en su calidad de postulante, ¿cómo concibe usted que estos principios deben aplicarse en las tensiones que genera todo esto?
porque decir que no genera tensiones es desconocer la realidad. Evidentemente que trabajar con la vulnerabilidad, trabajar con las diversidades funcionales, es un problema, digamos, y que debemos abordarlo y tomarlo fraternalmente para solucionarlo. Entonces, ¿cómo usted pretende abordar esto? Yo creo que hay que considerar dos aspectos que a mi juicio son relevantes. Uno, que efectivamente la universidad en diferentes campos ha avanzado de manera importante en términos normativos en relación con diferentes temas, digamos. De hecho, estas definiciones de principios que están establecidas en el Estatuto Orgánico han tenido un desarrollo y una maduración, a mi juicio, relativamente importante. Me refiero en este caso en particular a aquellas normas que de una u otra manera regulan la paridad de género, por ejemplo, o los procesos de inclusión de diferentes diversidades, digamos, de diversidad en su más amplio concepto. Pero evidentemente que aún hay insuficiencias que evidentemente tienen que ver con cuestiones de carácter operativo, es decir, de las formas de implementación de los procedimientos, pero que también tienen que ver con los alcances, es decir, con las posibilidades mayores o más amplias que eventualmente este tipo de regulaciones pueden considerar o contemplar, y que dice en relación con situaciones, tensiones o conflictos, como usted señala, que eventualmente se están gestando larvadamente hoy día, pero que mañana se pueden convertir en procesos de movilización estudiantil, por ejemplo, como ha ocurrido en otras ocasiones en la universidad. Por lo tanto, si somos conscientes de esa dimensión de la situación, conscientes en el sentido de que la tenemos incorporada y que la asumimos como tal, no solamente en términos discursivos o retóricos, sino que como una responsabilidad política inmediata, tenemos que hacernos cargo, evidentemente, como Consejo Universitario de esos aspectos. Pero luego, y a propósito de la instancia, tenemos que tener en consideración dos cuestiones complementarias. Una, de que evidentemente la política universitaria se define de común acuerdo además con el gobierno universitario, es decir, con aquellas autoridades que están a cargo de conducir este proceso y que tienen, a mi juicio, la principal responsabilidad en la innovación en estas materias en particular. Es decir, a ellos les corresponde ponerse a la cabeza y ejercer el liderazgo correspondiente en este tipo de materias. Y es responsabilidad nuestra, como integrantes del Consejo, si eventualmente salimos electos, el supervisar ese aspecto en particular. Pero por otro lado tenemos que tener la capacidad de generar diálogos, sinergias, como usted señalaba, que en este caso nos permitan establecer acuerdos en relación con este tipo de fenómenos. Y eso es quizás y probablemente lo más complejo de lo que vamos a tener que enfrentar, porque somos una comunidad diversa, porque entendemos los problemas de manera distinta y eso en consecuencia nos obliga, entre otras cosas, a ceder en postura para los efectos de poder avanzar en la consecución de logros o de metas. En ese sentido, a mi juicio, y compartiendo yo creo ampliamente las inquietudes y las preocupaciones que usted tiene en esta materia, creo que la responsabilidad, el desafío que enfrentamos es particularmente complejo, pero creo que tanto usted como yo tenemos la disposición, la voluntad y la actitud suficiente como para enfrentarlas de la mejor manera posible. Vamos a pasar a la última etapa para conocer un poquito, o más que nada, dejar tiempo para el mensaje final al electorado en esta conversación que hemos tenido en Radio USACH. Profesor Gojkovic, le dejo 2 minutos para un mensaje final. Bueno, es importante hacernos cargo de que esto es el resultado de un proceso. Ha sido un proceso largo que ha tenido costos importantes para la universidad. No podemos perder la perspectiva de larga duración, en el sentido que esta universidad fue violentada a partir del 11 de septiembre de 1973. Su comunidad de funcionarios, de académicos, de estudiantes fue abusada políticamente a lo largo de los 17 años de la dictadura y eso deja un sedimento muy profundo en la universidad. Y ese sedimento tiene que ver con prácticas de carácter autoritario que de una u otra manera se siguen expresando y se siguen manifestando. Pero tiene que ver a su vez también con una cultura, como señalaba el profesor Chaná, que está a su vez fuertemente permeando, en especial a la comunidad académica, y es importante que nosotros seamos capaces de ir resolviendo esos problemas de cultura política democrática y a ese efecto los progresos que se han experimentado en la institucionalidad de la universidad y en la composición, en este caso en particular, de los cuerpos colegiados, abre una importante oportunidad de democratización no solo formal, sino que en profundidad y con un alto grado de densidad política y cultural para la Universidad de Santiago de Chile. Mi compromiso en ese sentido es avanzar en esa dirección, avanzar con voluntad de diálogo, pero también avanzar con la capacidad suficiente como para enfrentar posiciones que en este caso se resisten al cambio. Empezamos además a cerrar casi este espacio con los 12 minutos para el profesor Chaná, mensaje final. Bueno, yo primero decir que el estar en este debate es
muy enriquecedor para uno. Estoy muy contento de ser parte de esta comunidad usachina. Ya llevo 20 años de profesor y creo que el compromiso que nosotros tenemos como USACH de una universidad pública con un pensamiento crítico tiene que hacerse relucir. Tiene que salir a la calle y creo que el Consejo va a tener un rol importante para que esto sea. Que se produzca una transformación de la realidad. Vemos tanto influencer, tanta cosa y la universidad ¿dónde está? Dice uno. Creo que tenemos que salir. Mi compromiso profundo de estar en esta institucionalidad. Pertenezco a una familia enteramente usachina, esposo, hijo, todos ahí dándolo todo con el proceso, y propongo un rol transformador del conocimiento, que cada voz cuente, poder escuchar a las personas y poder llevar ese dolor, o a veces esa idea, pueden ser un dolor o una idea, y un compromiso con el bienestar. O sea, obviamente que el bienestar colectivo, no ese bienestar individual, para poder reencantar con un nuevo liderazgo a las juventudes. Creo que una de las grandes misiones que tenemos como profesores es reencantar a las juventudes con un discurso renovado, que no niegue el pasado. Yo adscribo a todo lo que ha dicho el profesor, no voy a entrar en decir que no, pero poner sobre la mesa de que necesitamos llevar un discurso vivo, fresco, que le haga sentido a las juventudes. Muchas gracias, profesor. Yo quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado acá en nuestro estudio, haber expuesto estas ideas dentro del esquema también que le hemos propuesto y que pudimos ahí consensuar también. Y obviamente atentos a lo que van a ser los resultados que se den al alero de esta segunda vuelta. Pedro Chará, candidato perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas, Igor Gojkovic, candidato perteneciente a la Facultad de Humanidades, nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haber estado acá. Encantado. Gracias.